Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 24, Hechos de los Apóstoles. Estamos con el versículo 2 de este capítulo en que nos dice: en cuanto trajeron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo: gracias a ti hemos logrado mucha paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Bueno, entonces, Oalaga y mía lleva, gracias a ti hemos logrado mucha paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. En cuanto trajeron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo: gracias a ti hemos logrado mucha paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Para nosotros, constituyen siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud, excelentísimo Félix. O sea, este está dirigiéndose entonces a Félix. Le está un boyuro ena ave Félix, me lleva un boy a su pejina, para decirle de ave la ídolo, de ave la capojina, ¿verdad? Y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Abogado, hemos encontrado a esta plaga de hombre. Calculamina, vaya, como oí a Pablo, le da esta plaga de hombre. Qué bueno que está esto. Entonces, le dice que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo, y claro, porque Pablo estuvo por Grecia, estuvo por todas partes, y es jefe de la secta de los nazarenos. Pensamos en Jesús Nazareno, ¿verdad? Y entonces le llamaban los nazarenos. Hasta intentó profanar el templo, profanar el templo, pero lo atrapamos. Si tú mismo lo interrogas, podrás darte cuenta de todo esto que lo acusamos. Los judíos lo apoyaron, confirmando que todo esto era así. ¡Qué espectacular! Del 1 al 9. Entonces tenemos este proceso contra el gobernador Félix. Ella va a presentar a este Tértulo, un hábil abogado, nosotros ahora estamos, ¿verdad?, subrayando este versículo 2, pero tenemos un poco un contexto general, ¿verdad?, la estructura, la macroestructura de esta narración que comienza en el versículo 1 hasta el versículo 9. 5 días iré,
Pablo ñandeye cuamo y me imagina en Cesarea Marítima, o yo era Hamaguriupebe, y va a ir la situación y aquí te confirma más, porque eso del conjuramiento que querían matarlo, entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que era verdaderamente así, no era una cosa inventada, ¿verdad? Sino que hay algo por detrás y están detrás de Pablo. Entonces Tértulo cuando llega, y eso es lo que subrayamos en este versículo, en cuanto trajeron a Pablo, muy bien, Juerú Pablo, ¿ve? O Gendujan Huaysa, aquí está Tértulo, no sabemos, no dicen nada aquí, pero viene Pablo y cuando oía y con Tértulo ve mapa, ¿verdad? Porque Jerusalén era una ciudad pequeña, era una ciudad donde todos se conocían, Pablo estaba ahí vivía también su hermana, está también su sobrino, Humenense y Oñenterapá, Pablo también vivió cierto tiempo en Jerusalén, o sea, todos estos elementos son importantes dentro de un contexto histórico. Larikuano mopa kuehina ba eba ya pues ipeka tu tere kuatante oia yepa ba eba la ika tu ohenduma kue tena ba eba la no hendui ba kue. Aguan entonces hay po Tértulo, Tértulo hoy me oína bebe, Tértulo la otra presentaina. Va a ser abogado va a ver. Entonces siempre hay, ¿verdad? ¿Cierto? Iba leve a otro, y Yapucuabe a otro, entonces que le hace hasta vivir al muerto, ¿verdad? Bueno, apenas se la yajeshajina en este famoso Tértulo, abogado, que traen nada más y nada menos que el sumo sacerdote con algunos de los ancianos que bajan o que suben hasta Cesarea Marítima. Volvemos enseguida con más en de Yarañe en Nuevo Testamento. Qué maravilloso cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos,
tu Santa Cruz nos has redimido. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye. Quiero más
desciende Espíritu. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en el versículo 2 del capítulo 24, Hechos de los Apóstoles. Y aquí se nos presenta el tal Tértulo. Tenía abogado, cuando le traen a Pablo, él comienza a hablar. Pero, más que acusarlo directamente, su introducción es un gran cepillo, ¿verdad?, al procurador Félix. Gracias a ti hemos logrado mucha paz. Gracias a ti hemos... Yo cuando mi discurso de una manera extronismo mía. Gracias a ti tenemos la paz. Gracias a ti. Ahí te veo yo. Ahí te veo ya de gente. Cualquier cosa. Tuisaña agradecer. Tuisaña. Allí cuando me han de calle que hay penomba. Y cuando pozo de tomo. De tuisaña. Ñamo. Yo tuve la dicha, ¿verdad? La gracia, digo yo, ¿verdad? Yo creo que está corre en muchos países, ¿verdad? En todas partes debe haber corrupción, ¿verdad? Pero a veces te ve la ñana de Salamero, a veces te ve las cosas ilógicas que nosotros aplaudimos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención. Pues mira que en ciertos países me voy por decir así, ¿acuerdas? No inaugura yo mi puente, viaducto, ruta, ni no inaugura. Sí, por lo menos, seguro está corriendo, de esto, de aquello, pero, o sea, esas son cosas que se tienen que hacer. No sé por qué uno tiene que ir ahí, hombre, que cinta, que pega, que foto, que amor.
Alguna vez te puente chapiní de 100 metros, nambreo, yo monguepa, o llega hasta verla ya, ya llevo petea lleva, o llega hasta ver que lo que cuesta ese puentecito. A veces de 1 o 2 años ya joapa llevan de viva, y peromba lleva, y cuapa lleva, o soropa llevan de ruta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en qué andamos, verdad? O sea, esto es lo que verdaderamente aquí, la palabra de Dios, hecho de los apóstoles. Pero la estudio bíblico. Añadiendo la estudio bíblico, lastimosamente tenemos mucha influencia protestante, y la secta por todas partes. Querido hermano, y qué esto, y qué aquello, bla, bla. Entonces, eso es lo que incluso Carlos Marx decía, que nos lleva al opio del pueblo. Eso sí estoy de acuerdo con Carlos Marx cuando él dice opio del pueblo, porque si no tenemos un dedito de reflexión, no nos damos cuenta, pero que la palabra de Dios te está animando, entusiasmando y diciendo, jale, eguapé, calcular, mañana, esa peña de yara la hipotá, amor, viva la iguatá, tu honestidad, hace bien las cosas, no roba, etc. La 10 mandamientos, con eso nos bastaría, ¿verdad? Bueno, pero en fin, aquí luego entonces ya comenzamos con un tal Tértulo. Y miren quiénes son los que le llevan también. Son justamente bajo Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos. Quiere decir que estos están buscando también su pucherito. Están buscando lo suyo. Están buscando el famoso status quo. Todos estamos bien, todos estamos en nuestro puestito. Cuanto menos movimiento tenemos, entonces hay menos caída, ¿entendiste? Entonces todos nos mantenemos en el mismo lugar. Bueno, y entonces este Tértulo comenzó a acusarlo diciendo, pero yo digo aquí, no es lo que le está acusando todavía a Pablo, ¿verdad? Le está halagando primero a Félix. Gracias a ti hemos logrado mucha paz. Félix, aquí, procurador, muchas gracias a ti. Señor Romano, Nereyu Ave, hemos logrado mucha paz. Está la llevo betea, yo veo, no hay más, lo llevo betea, pero judío cueva mantener, pues la romano cueva, da igual. Pero en fin, debido a las reformas que se están realizando en esta nación. O sea que esto va justamente completamente contra muchos, ¿verdad?, de los judíos, que lo único que deberían era liberarse verdaderamente de una opresión romana. De ahí es que hablaban del mesianismo, ¿verdad? El mesianismo, el Mesías, era justamente el Salvador, el que nos libera un poco de esta gente, ¿verdad? De los romanos, de este imperio, que no nos deja respirar. Oye, popete, gracias. A usted, señor procurador, tenemos muchas reformas que se están realizando en nuestra nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera.
los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque será su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, Madre mía, auxiliadora, Madre mía. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran tesoro
mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor En tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. ¿Nacieron? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Alguien? ¿Quién? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Estamos iniciando el versículo 3, a subrayar un poco, a mirar ciertas actitudes. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que mirar las actitudes de las personas, o sea, de los personajes. ¿Cómo se le presenta a los personajes? Y a los personajes los vamos a poder identificar por su accionar, es decir, a través de los verbos, ñamañaba, evala, verbos y andé. Vamos a ver y caracterizar a ese personaje también por los adjetivos que se le suele dar a ese personaje. No siempre, pero en algunos casos sí, ¿verdad? Se le pone un adjetivo. O si no, también cuando se refiere al verbo, miramos los adverbios. Y en fin,
todos estos detalles que son muy importantes para hacer una pequeña exégesis, es una exégesis muy casera ciertamente, pero que a nosotros por lo menos nos ayuda para que entendamos después el mensaje. Moto con la yapina, ¿cuál es decíamos, la hermenéutica del autor? Primero tenemos que entrar en eso. ¿Cuál es la hermenéutica del autor? Hermes es el que lleva el mensaje, el dios Hermes, el griego, ¿verdad? De Dios al pueblo. Es como el intercesor, o mejor dicho, el intermediario. Entonces, ñandeco, había esa hermenéutica, vaya y puruta, la y cuajanguaisa, a través de ese accionar, de ese personaje, a través del accionar de quien sea, de que está actuando ahí, nosotros podamos entender las actitudes. Y detrás de esas actitudes, de ese accionar, Upepe ñande ya es chata, ya esa peata, ya cuata, ¿qué clase de personaje es y qué mensaje nos está transmitiendo? Aveña de ya imagina, mala personaje, Tértulo, más vea, debe de abogado hábil, hábil, o sea, ya te pone ya eso, es un abogado hábil. Entonces quiere decir que el autor, por eso la hermenéutica del autor, ¿qué es lo que el autor está queriéndote transmitir? ¿Por qué te pone esa palabra que es un abogado hábil? Entonces, no te dice un abogado, no hay cuayán vaya a ver, un abogado que es en su juego, lo que sea. Y hábil, tiene una habilidad ahí. Ahora lo que vamos a ver es cuál es su habilidad. Ya leemos y ciertamente, ¿verdad? Cuando llegamos hasta el versículo 9, nos presenta un discurso espectacular. Dare irio, yo guarushu vela, Tértulo verá. Dare irio, por algo le habrán traído. O sea, antes que en ese momento era uno de los grandes oradores, uno de los grandes, ¿verdad? Personajes, abogados que estaba ahí. Y entonces, apenas ya le traen a Pablo, Tértulo enseguida, ya va a comenzar. Más que acusarlo, primero hace una presentación y hace un halagar a Félix. Y claro, a todo el mundo nos gusta que nos halaguen, a lleva. Las iñandé, la ñande valeja, las iñandé nambre, ñanden tema hoy. Va y veramos, yepela, yayapoajina. Pero entre los estias, apeo, yepo, pete, apea tu un bo, urrama hoy, apea tu un bo, capuma, tre por tre. Apea tu ya, yo ofrecemos alguito para comer. Apea ñande. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, que esto de la palabra de Dios, cuanto más comenzamos a profundizar y entrar un poco en nuestra realidad, la realidad, porque esto habla de la realidad, ahora de nuestro contexto histórico, y después está lo que nosotros le decimos la hermenéutica del pueblo, es decir, la hermenéutica de quien está escuchando, del oyente. Y andego la hermenéutica de lo que leemos y de lo que estamos interpretando, de lo que el autor nos está transmitiendo. ¿Entienden? Porque de acuerdo a nuestro contexto histórico, también nosotros vamos a entender muy bien lo que el autor sagrado hoy nos está queriendo transmitir en su mensaje. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice: ¿Tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido.
Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando dos voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico, generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después. Nadie recuerda a las personas de antaño y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico. Todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales, la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. Toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar. Que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor.
gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Y estamos aquí con nuestro, yo le digo así, ya le digo, ahora voy gusto ser la ñaña monguetaina de este tal Tértulo, que comienza luego ya él, primero a cepillar, cepillero, chupamedia, y le dice nada más y nada menos que al procurador Félix, ¿verdad? Gracias a ti hemos logrado mucha paz, debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. ¡Qué espectacular! Sigo mando a la discurso, vea cuánto discurso, ya discurso político allá. Cierto, oye, popete, es cierto. Y eso ya hace años y años que nosotros estamos con eso. Nosotros ahora estamos en la famosa democracia, ¿verdad? Pero antes de eso también, otros 30 más, 60 años. Y antes no sé, porque los otros ya no sé más, porque se irán a los 60 años, de verdad, pero, en fin. Y eso se escuchaba siempre. Pañoleta, petá, sombrero, piré, Fernández, estilo Paraguay, ñaña, un bate. Y hemos logrado, y gracias a su presidencia, y todo yo, Zapucayo, ¿Qué nivel tan bajo llegamos, che? ¿A qué nivel tan bajo? ¿A qué nivel? Vean ella más Osu se llamaba, un gran autor, ¿verdad? Un francés, muy interesante. Solamente existen faraones donde existen esclavos. Solamente hay faraones donde existen esclavos. Y esto nos vuelve, ¿verdad? Y esta es nuestra historia. Vean la ñanda historia. Es la historia de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de una historia del Oriente, estamos hablando de una situación que estaban viviendo en ese momento, bajo un imperio romano, ciertamente, ¿se dan cuenta? Pero siempre oimanteaná lleva la oyepopetea, la injusticia, oimanteaná la bomba eguazúa, las cosas negativas, oimanteaná. Y ese que te está hablando de la lógica romana, decíamos hace rato del derecho romano, así la ayudamos. Este comienza a decir, ¿verdad? Estamos en el versículo 2. Gracias a ti hemos logrado mucha paz, debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Así comienza, ¿verdad? Entonces, excelentísimo Félix. Antonio Félix comenzó su vida como esclavo. Como esclavo comenzó Antonio Félix también su vida. Su hermano se llamaba Palas, era amigo del emperador Claudio. A través de dicha influencia, entonces Félix Mahomet, entonces a través de dicha influencia, su estatus fue aumentando. Primero como niño obteniendo la libertad, porque si era esclavo,
entonces obtiene ya como niño la libertad. Y después, a través de intriga, él fue el primer ex esclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana. Se dan cuenta que aquí ya es luego la cuestión que estábamos diciendo de las influencias. Y estamos con el derecho romano. Por eso yo decía, con todas las naciones, en todas las historias y en todo el mundo. O sea que nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta la humanidad. Nos falta todavía ir desarrollando. Él añade desarrollar virtudes, serán virtudes. Bueno, en fin. Ahora, la mentalidad de esclavo se quedó con él, ciertamente. Tácito, el historiador romano, describió a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria que ejerció los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Eso decía el gran escritor Tácito. Ahí pone la ñajendú. Ahí pone entonces ahí la ñandé. Ñamañamí, porque pea ñandé, porque te ve muchas veces ahí. Miren lo que dice. Un maestro de la crueldad y la lujuria, que ejerció poderes justamente de un rey con el espíritu de un esclavo. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Por eso es que también decía que este Tértulo era un abogado hábil. Él sabía muy bien entonces cuál era un poco la psicología, cuál era el inicio de este personaje, a quién le tenía por delante. Pero el abogado y ponana. Y por eso es que comienza a cureben donde y minda peuta sabes ya oñeno y temo ya nambremo. Y así es entonces nuestra querida historia. Pero ante estas situaciones que viene la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, nos va narrando para que nosotros tomemos actitudes verdaderas y poco a poco podamos salir de todo lo que denigra al hombre, denigra a la persona. Queridos amigos, nos vamos despidiendo del día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.